Desde hace años, el mundo creyó estar viendo una historia de amor perfecta. Una estrella mundial, símbolo de talento, empoderamiento y pasión latina, unida a un futbolista exitoso, joven, carismático y con una carrera en la cima. Shakira y Gerard Piqué eran la pareja ideal, la combinación explosiva entre el arte y el deporte, entre la fama global y el poder mediático. Pero lo que el público veía era solo una fachada cuidadosamente construida, una imagen calculada, una estrategia de conveniencia que, con el tiempo, empezó a mostrar grietas que nadie quiso reconocer, hasta que todo se derrumbó. Porque detrás de las cámaras, detrás de las sonrisas, de los videoclips, de los partidos y los premios, había una tensión silenciosa. Había secretos. Había ego, traición, manipulación y una lucha constante por el control. Esta no fue simplemente una ruptura amorosa. Fue una guerra fría entre dos figuras que, desde el primer día, estaban destinadas a chocar. Y aunque los medios han repetido una y otra vez que todo se rompió por una infidelidad, lo cierto es que esa fue solo la chispa que encendió una bomba que llevaba años armándose. Lo que nadie te contó, lo que muchos callaron y algunos sabían, es que la relación entre Shakira y Piqué se sostenía sobre acuerdos, tensiones y silencios que, tarde o temprano, iban a explotar. Todo comenzó mucho antes de la famosa traición. De hecho, según fuentes cercanas, el verdadero conflicto nació en el momento en que Shakira decidió quedarse con Piqué, sacrificando más de lo que el público jamás imaginó. Porque cuando se conocieron, ella ya era una superestrella global, una artista consagrada con millones de discos vendidos y una carrera sólida en Estados Unidos. Él, en cambio, era un futbolista prometedor, sí, pero aún en construcción, conocido por su talento y por su carácter difícil. Lo que los medios no dijeron es que, desde el principio, hubo un desequilibrio. Mientras Shakira apostaba por el amor, Piqué apostaba por la imagen. Ella lo eligió a él cuando tenía el mundo a sus pies. Él la eligió a ella cuando supo que estar con Shakira lo haría aún más visible, más relevante, más deseado. Y esa diferencia marcó el rumbo de todo lo que vino después. Cuando la relación se hizo pública, Shakira cambió su vida por completo. Se mudó a Barcelona, renunció a muchas oportunidades en Estados Unidos, detuvo giras y reestructuró contratos multimillonarios para poder estar cerca de Piqué. Lo hizo por amor, o al menos eso creyó. Pero con los años, esa decisión se convirtió en el origen de su mayor frustración. Porque en Barcelona, Shakira no solo dejó de ser la artista más libre del pop latino, también perdió poder, independencia y, poco a poco, el control de su propia narrativa. Piqué, por su parte, comenzó a sentirse incómodo con la sombra de Shakira. Y aunque muchos lo nieguen, dentro del círculo cercano de ambos se hablaba de una tensión constante, él no soportaba que los reflectores estuvieran sobre ella. Se decía que, en privado, Piqué bromeaba sobre cómo los periodistas querían más hablar de la cantante que del jugador. Y eso, con el tiempo, se convirtió en un resentimiento silencioso, una herida en el ego que nunca sanó. Lo curioso es que, al principio, Shakira intentó adaptarse. Quiso encajar en el mundo de Piqué, ser parte de su entorno, de sus amistades, de su ritmo. Pero nunca fue aceptada del todo. En los vestuarios, en los círculos de amigos del futbolista, se comentaba que Shakira era demasiado internacional, demasiado mediática, demasiado intensa. Para muchos, la colombiana no era una de ellos. Era la famosa que interrumpía el equilibrio del grupo. Y mientras todo eso ocurría, Shakira se encontraba sola, criando a sus hijos, alejándose de la industria que la había hecho brillar. Las giras se postergaban, los discos se atrasaban, y las reuniones con disqueras se hacían por videollamada. Ella, acostumbrada a estar rodeada de creatividad, de arte, de música, empezó a sentir que su mundo se apagaba. Y Piqué, parecía no notarlo, o simplemente no le importaba. Pero el verdadero quiebre comenzó cuando los intereses de ambos se cruzaron con el dinero. Porque aunque pocos lo saben, Shakira y Piqué nunca llegaron a casarse oficialmente. Y eso no fue un descuido, fue una decisión calculada. Ella quería proteger su patrimonio.
Él quería mantener la independencia de sus negocios. Detrás de esa libertad moderna se escondía una profunda desconfianza mutua. A medida que Piqué construía su imperio empresarial, Cosmos, sus inversiones, sus acuerdos con la FIFA y sus negocios paralelos, Shakira se daba cuenta de que su pareja estaba más enfocada en su propia expansión económica que en su familia. Las discusiones por el tiempo, los viajes y las decisiones sobre los hijos se hicieron constantes. Pero lo que más la golpeó fue descubrir que, dentro de ese mundo de negocios, Piqué empezaba a moverse con gente muy distinta a la que ella conocía. Gente que no la veía como la pareja de, sino como una figura incómoda, alguien que podía distraer o incluso perjudicar los intereses del futbolista. Y fue ahí donde surgieron las primeras grietas visibles. Shakira empezó a notar mensajes extraños, ausencias prolongadas, cambios de humor. Pero lo más alarmante fue cuando personas del entorno de Piqué comenzaron a filtrar información selectiva a los medios, manipulando la narrativa para protegerlo a él y dejarla a ella como la obsesiva, la controladora, la celosa. Los medios empezaron a construir una historia parcial: Shakira, la mujer que no quería adaptarse a la vida en Barcelona. Piqué, el hombre que buscaba libertad. Pero lo que nadie dijo fue que la supuesta libertad de Piqué incluía noches de fiestas privadas, salidas secretas y encuentros en círculos donde la discreción era parte del juego. Shakira, astuta como siempre, comenzó a sospechar. Contrató seguridad, revisó movimientos, pidió información. Y según versiones no confirmadas, fue ahí donde todo explotó: descubrió pruebas, mensajes, ubicaciones. Descubrió, finalmente, lo que el mundo sabría meses después: que Gerard Piqué le había sido infiel. Pero la traición no fue solo con Clara Chía. Hubo más nombres, más episodios, más secretos cuidadosamente escondidos. Sin embargo, lo que más dolió a Shakira no fue la infidelidad, sino la humillación pública. Porque cuando la noticia estalló, Piqué no se escondió. No pidió discreción. No se alejó de los focos. Al contrario, apareció sonriente, provocador, con una actitud que muchos interpretaron como un desafío directo hacia ella. Fue como si le dijera al mundo: sí, la cambié, y no me arrepiento. Y mientras Shakira enfrentaba una tormenta mediática, los medios españoles parecían proteger a Piqué. Algunos periodistas evitaron mencionar ciertos detalles, otros minimizaron la magnitud del escándalo. ¿Por qué? Porque Piqué tenía influencia. Tenía poder, contactos y dinero en los medios deportivos. Controlaba la narrativa. Shakira, en cambio, estaba sola, lejos de su país, sin aliados dentro del entorno catalán. Lo que siguió fue una batalla de imagen. Ella decidió responder con lo que mejor sabe hacer: música. Pero esas canciones, Te felicito, Monotonía, Bizarre Session número 53, no solo fueron éxitos globales. Fueron mensajes cifrados, ataques calculados, confesiones emocionales y, sobre todo, una forma de tomar el control de la historia. Porque mientras los medios callaban, Shakira hablaba a través de sus letras. Y el mundo la escuchó. Y así, entre silencios, canciones y miradas que ya no se cruzan, termina una de las historias más polémicas y mediáticas de los últimos tiempos. La ruptura de Shakira y Piqué no fue solo el final de un amor, fue la caída de un imperio construido sobre la imagen, la fama y el ego. Una historia donde la pasión se transformó en estrategia, la traición en himno y el dolor en poder. Hoy, mientras el mundo sigue hablando de ellos, cada uno camina por su propio rumbo: ella, convertida en un símbolo de fuerza, éxito y reinvención; él, intentando reconstruir una reputación que parece escapársele entre los dedos. Pero lo cierto es que, más allá de todo, su historia quedará marcada como una lección de lo que ocurre cuando el amor se mezcla con el poder y la fama se convierte en campo de batalla. Porque en el fondo, esta no fue solo una separación. Fue una guerra de verdades, una lucha por el control del relato, y una demostración de que, en el mundo de las celebridades, nada es tan perfecto como parece. ¿Y tú, de qué lado estás? ¿Del amor que se rompió o de la verdad que por fin salió a la luz? Hasta aquí esta historia,
pero recuerda, en el universo de la farándula, lo que hoy parece un final, mañana puede ser solo el comienzo de una nueva polémica.